Señores, buenos días. Estamos acá en su visión matinal. Esta visión matinal de hoy, miércoles que ya estamos contando a 28, 29, vamos a ver. Estamos contando ya, sí señora, 28 de septiembre de este 2022. Y bueno, debemos empezar justamente hablando del paso de Ian, que ya pasó por Cuba y los estragos han sido terribles. Un huracán categoría 4 rodando en la zona del Caribe ya y esperándole desde ayer en la zona de la Florida. En Cuba hay 11 millones de personas, 11 millones de personas sin energía eléctrica. Ha afectado gran parte de ese país. Y Cuba, que aunque en materia de comunicación, de las telefónicas, de la telefonía y de esos niveles, tiene muchas limitaciones por el tema del régimen, pero aún así es un país que tiene ya mucha experiencia en el manejo de este tipo de situaciones y que la gente cumple allí con los mandatos. Bueno, pero hay 11 millones de personas sin energía eléctrica y una cantidad importante afectados en sus viviendas y otra infraestructura sobre la que marcha ese país. En Miami hay, toda esa zona de Miami, la Florida, hay mucha preocupación porque es un huracán categoría 4. Ya lo decían las predicciones, los predictólogos, desde marzo, abril, venían anunciando lo que pudiera ser o que podría ser esta temporada ciclónica. Se hablaba de unos 20, 24 fenómenos y que de estos se esperaba que unos 8 fuesen entre categoría 1 y categoría 4. Y ya ustedes ven, estamos en septiembre y Fiona pasó y categoría 1 causó estragos. Todavía la zona este del país está sumamente afectada. Aquí en República Dominicana, donde se habla que alrededor de unos 40,000, 50,000 turistas han cancelado ya vuelos, reservaciones para los hoteles de esa zona del país. En Puerto Rico fue declarado completamente de emergencia con el tema de Fiona también. Y ahora Ian está rodando en la zona de Cuba, la Florida, Golfo de México, por ahí, causando también estragos. Por eso nosotros aquí, en el sur de la República Dominicana, las provincias San Cristóbal, Baní, Peravia, San José de Ocoa, Azua, Barahona, San Juan, todas estas provincias de esta zona costera del sur del país, pues debemos dar gracias a Dios, gracias infinitas al Creador, porque los efectos de Fiona aquí fueron mínimos. Aquí fue un poco más de lluvia que otra cosa, los vientos no fueron de la magnitud que se generaron en la zona este del país, y los arroyos, Arroyo Güera trajo su agua sin mayores consecuencias, el río Baní trajo suficiente agua sin mayores consecuencias. Santa Rosa hubo nerviosismo, se evacuaron algunas personas, pero esas personas viven regularmente prácticamente en el lecho de ese río. Y entonces la agricultura, la infraestructura vial, aquí en la región sur del país, todo eso quedó prácticamente intacto. Aquí lo que hubo fue algo de miedo, nerviosismo, más nada, y no tanto nerviosismo, ni tanto miedo, porque aquí había gente, justamente la noche que ese fenómeno se anunció que entraba, que era la madrugada del lunes, ¿verdad? La madrugada del lunes, el domingo, la madrugada del lunes, aquí había gente bebiendo romo, cerveza y bailando bachata en todos los bares, en todos los licores stores, en todos los drinks,
en las discotecas y en todas partes. Y había gente rodando en las calles, en motocicletas, pasolas, vehículos, bebiendo romo y cerveza. Porque gracias al Señor, como les sigo diciendo, que aquí en la región sur del país esto fue realmente un milagro de Dios, que por aquí no pasó con esa intensidad, con esa dimensión. Pero ahí tenemos el caso de una joven estudiante universitaria becada por sus méritos académicos, rodando en su pasola en una de las calles del este, y un poste del tendido eléctrico cayó y la mató. Porque en otros tiempos, cuando se hablaba de un ciclón, la gente se recogía. No recuerda, la gente se recogía. Pero aquí se han metido unos tiempos que la gente no quiere recogerse, la gente no quiere entender cuando hay un riesgo, la gente no quiere entender cuando hay un peligro. Y la gente prefiere el teteo, prefiere la calle, prefiere la chercha antes que cuidar su vida. Y, óigame, si ese fenómeno hubiese dado el más mínimo giro y hubiese entrado más profundamente, más internamente en esta isla, lo que hubiese pasado aquí, todavía nosotros, óigame, no estuviéramos dándonos ni cuenta siquiera, porque la gente estaba en la calle, estaba la gente aquí, en la calle. Y recordemos situaciones de fenómenos que han entrado más próximos a la capital dominicana, como las marejadas que produce el Mar Caribe en la zona del Malecón. Prácticamente arrastraba gente hacia adentro, que las autoridades tenían que empeñarse a fondo para retirar a la gente del Malecón, haciendo videos y brincando y bebiendo, con el mar embravecido, arropando toda la George Washington. Entonces aquí las autoridades van a tener que ser más enérgicas. Señores, yo vi unas imágenes de la zona de Miami, la Florida, todo eso, donde se espera la llegada de Ian, y no había un alma en las calles. Las imágenes que mostraban los medios televisivos, ya con las brisas, con el viento soplando en esa zona ya, pero con todo el protocolo de protección que allí saben tener, y no había un alma en las calles. No se veía un alma en las calles. Y aquí se ve más gente en la calle cuando hay un ciclón que cuando no hay ciclón, cuando se anuncia un fenómeno de estos. Aquí hubo negocios que cerraron a las 3 de la mañana, la madrugada del lunes, que es domingo para lunes, a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, había un negocio abierto aquí vendiendo romo y cerveza. ¿Ve? Entonces, estamos a tiempo, el Señor nos ha protegido. Fiona pasó por aquí prácticamente categoría 1, próximo a la zona costera este del país, que ni siquiera penetró bastante, y los estragos son extraordinarios. Todavía se están haciendo los levantamientos de los daños que hay en esa zona por allá, miles de viviendas afectadas, vías de comunicación interrumpidas, la producción agrícola dañada en un alto porcentaje, la hotelería con cancelaciones de reservaciones de más de 50, 40 mil personas ahora a septiembre. Entonces, aquí las autoridades, el Estado dominicano tiene que entender y asumir su papel fundamental por mandato constitucional, resguardar la vida y la salud del pueblo dominicano, los primeros 2 mandatos fundamentales de la Constitución dominicana, y no como muchos creen por ahí. Oigo yo muchos funcionarios que se queda joder, que se joda, que se cuide cada quien. No, señor, se equivocó. El Estado tiene la responsabilidad y la obligación y el deber de cuidar a sus ciudadanos, de proteger a sus ciudadanos, y el que no lo entiende por la buena, que lo entienda por las malas. Porque cuando a un gobierno se le pegan 1000 muertos, 500 muertos, 700 muertos, aparte de que lo sufran la familia, la responsabilidad también es de ese gobierno, es de ese Estado, que tiene que velar por la salud, que tiene que velar por la integridad física, que tiene que velar por la vida de los ciudadanos.
Yo hago un alto en este momento para darle entrada y presentar. Le pido disculpas a Stephanie, que la tengo sentadita ahí, pero yo quería que ella resolviera primero unos asuntitos de unas informaciones que tiene por ahí, pero ya está lista, toda ella, como siempre, hermosa, bella, elegante, un color azul hoy divino. Es liceísta, yo lo sé, por eso vino así, porque ya ahorita empieza el béisbol dominicano. Y entonces, Stephanie, buenos días, bienvenida. Buenos días, José Dice. La verdad es que a mí me encanta cuando me colocan los miércoles y los viernes, amigos televidentes, porque al lado de este caballero, pues dígame usted cómo uno se siente. Haciendo honor a la verdad. Muchas gracias, José. Buenos días, amigos televidentes. Gracias por la sintonía. Aquí estamos en su visión matinal, como cada día. Así es que agradecidos de su fiel sintonía. ¿Verdad Así que sí, es, dicen? así es. Nosotros, hablando, Stephanie, tú sabes que Ian ya pasó por Cuba y ha causado estragos allí, más de 11 millones de personas sin energía eléctrica, una cantidad importante afectada en sus viviendas, infraestructura vial, la agricultura. Todavía no se ha podido hacer un levantamiento porque todavía los efectos de Iona están todavía caminando en Cuba y rumbo hacia la Florida. Entonces aprovechábamos para decir cómo pasó Fiona por aquí y cómo la gente aquí, o sea, ¿me entiendes? Pensaba que era un carnaval a lo que íbamos a asistir. Así es, así es. Es lamentable porque todavía se evidencia el grado de inmadurez, se puede decir, de la que goza una gran parte de la población. Jóvenes que ven esto de una amenaza de fenómeno atmosférico como una oportunidad para, como bien decía el licenciado José Dicen, para iniciar un proceso de diversión, lo cual pues coloca en mayor peligro sus vidas. A propósito del huracán Fiona y los efectos que tuvo por este país, destacar, dicen que ha habido cierto revuelo con el tema de la declaratoria de algunas provincias en estado de emergencia. Exactamente, hemos visto cómo a través de las redes sociales se ha puesto de manifiesto la declaración de algunos, por ejemplo, congresistas de diferentes partidos, algunos a favor, defendiendo sus provincias, y otros en contra, aludiendo que esta ha sido solo una mecánica del gobierno para un proceso que han denominado como proselitista. Y tenemos el caso del diputado vocero del bloque del PLD que se pronunciaba contra esto, porque él decía que el COE ya había dado un saldo en el que afirmaba más del 98%, por ejemplo, de los damnificados ya estaban en su residencia, una serie de informes que no se concebía con el estado de emergencia para algunas provincias donde él entendía no reunían las condiciones para ese estado. Vamos a escuchar esta llamadita, Stephanie, para continuar con este comentario interesantísimo. Buenos días. Adelante. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Dígale que estamos escuchando. Buenos días. Bueno. ¿Puede subirlo un poquito aquí, señor director? Sí, porque aquí no se está escuchando nada. Bueno, Stephanie, de verdad que hay un tira y jala fuerte con esa parte así de es. La declaratoria de emergencia de estas provincias. Son 7, ¿verdad? 8 provincias, fue elevado a 8. El presidente presentaba un informe este lunes de los daños, ¿verdad?, que había causado Fiona en esa zona del país, donde sí sabemos que hay muchas viviendas afectadas, la agricultura está también afectada de manera considerable, la infraestructura vial, se cayeron puentes, se cayeron tramos carreteros, hay muchos daños, y hablábamos de la situación, incluso de la situación hotelera, las reservaciones en el área turística, donde hay cancelaciones por más de 40, 50, 60 mil reservaciones. Entonces, el presidente presentó su informe y ya había declarado en estado de emergencia estas localidades, estas provincias. Y fíjate que incluso ya aquí varias instituciones bancarias y de otro orden habían ya ofertado, habían puesto a disposición del Estado una considerable cantidad de dinero, en millones, para justamente ayudarle, colaborar.
en darle atención a las provincias afectadas. Vamos a ver, Estefany, si está la llamadita ahí. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Saludos afectuosos y cariñosos, compañero de la base, y a la hija mía también. No es que yo quiera interrumpir el tema ni el programa. Usted es dueño de esto aquí. Al contrario. Porque los años que tengo, recuerde que usted es Ortiz. Ya yo soy senior ahí. Medio minuto solamente para que tú me permitas felicitar a mi hija. Claro. Que tuvo de cumpleaños el día de ayer. Gracias. Claro. Entonces yo quería, tú me entiendes, que no había tenido la oportunidad de llamarla ni porque yo estaba fuera de la ciudad ayer. Entonces quiero aprovechar mi programa, que es el suyo y el de ella también, para desearle el mejor de los días y la semana también. Ella celebra el cumpleaños semanal. ¿Cuál de ellas? ¿Cuál de ellas, Ortiz? Y entonces yo... la compañerita de la base, aparte de que tuvo de cumpleaños, ella, ella tuvo el cumpleaños ayer, yo no estaba fuera de la ciudad, entonces no pude felicitarla, y yo quiero aprovechar el programa de nosotros para felicitarle y desearle lo mejor para ella junto a su familia. Eso era todo. Pasen ustedes la mejor de las mañanas. Gracias, compañero de las bases. Un abrazote, José Miguel, para ti, tu esposa Ariani, a quienes Así quiero es. tanto, tu hija Aimé. Gracias de verdad. Ese es mi papá. Sí, señor. El para que usted lo papá sepa. de la comunicación. Sí, señor. No, pues entonces mis felicitaciones. Aprovecho y las gracias. extiendo, de verdad que sí. Muchas No gracias. estuve al tanto, no estuve al día ayer, porque usted sabe que estamos en el Sí. inicio de año escolar, y entonces en el Liceo Francisco Gregorio Villini hemos tenido que iniciar bajo unas condiciones muy apremiantes, Me consta. por unas remodelaciones, reparaciones que se están haciendo, y nos han agarrado con el año escolar encima. Sí. Entonces esto nos genera mucha tensión, porque hay que trabajar una matrícula de más de 1000 alumnos en la mitad de las sesiones, sin baños y con una situación bastante muy difícil. complicada. Sí, así es. Pero mis felicitaciones. Gracias. Yo sé que usted disfrutó, y usted la pasó bien. Sí, muchas Usted gracias. es una protegida del Señor. Amén, Aparte de amén. su esposo, su familia. Así es. Muchas gracias, Vicente. Bueno, Martín, entonces usted hablaba de cómo se ha generado una línea, ¿verdad?, de aceptación y de rechazo de congresistas y otras figuras políticas al tema de la declaratoria de estado de emergencia de las provincias afectadas por Fiona en la zona este del país. Así mismo es. Por ejemplo, tuvimos el caso escuchando a la diputada por la provincia María Trinidad Sánchez, Priscila de Olio, defender su provincia, que está incluida en el bloque que ha sido declarado como un estado de emergencia, donde ella afirmaba que tiene más de 9 días sin energía eléctrica. Y así sucesivamente, cada congresista ha defendido su provincia por entender que es una forma de que se le pueda suministrar atención rápida ante los efectos provocados por el huracán Fiona. Pero lo cierto es que el diputado Gustavo Sánchez, de manera enérgica en el Congreso, pues se levantó en contra de esto y afirmó que esto es un mecanismo para abrirle la llave o la válvula a contrataciones, ¿no? Sí, y que él notaba que muchos funcionarios estaban pues utilizando esto para hacer proselitismo cuando se dirigían hacia las provincias, con sus respectivas cámaras, para hacerse eco de esta realidad que, si bien es cierto, pues los políticos siempre tienden a hacer eso. Es una realidad que no puede tomarse para estos fines, porque definitivamente que esos efectos pues han causado estragos, aunque como bien usted decía pudo haber sido peor, dicen, pero no se puede negar que ha lastimado, que ha afectado a los moradores de esa provincia, y que el único motor del gobierno debe ser ese, de salir en auxilio, que también hay mismo apuntar, en honor a la verdad, que el presidente Luis Abinader en tiempo oportuno le ha brindado una respuesta efectiva a esa provincia, más básicamente de la zona este. Recordar que incluso su participación ante la Asamblea General de la ONU la pospuso,
O sea, la pospuso porque entendía que como primer mandatario tenía un compromiso de ir de manera personal a supervisar esa zona, y eso es realmente aplaudible porque ese es el rol verdadero. Claro que sí, claro que sí. Y hay que decir, porque mira, también aquí ahora hay una tendencia, yo no sé, aquí se quiere jugar con la memoria del dominicano, se quiere jugar con el referente histórico, y ahora los medios de comunicación, comentaristas y todo el mundo, y desde la misma línea comunicacional del gobierno, se quiere establecer que, bueno, que el presidente Luis Abinader es el único que ha hecho esto de presentarse en las comunidades, en las provincias, con el paso ahora de este fenómeno atmosférico. Pero, señores, hay que recordar que los demás presidentes dominicanos en situaciones como esta siempre han ido y han estado presentes de manera personal. ¿Quién quita lo que fue Hipólito Mejía en sus años de gobierno, presente en cada situación en las comunidades e interiores del país? ¿Quién quita lo que fue Balaguer y sus funcionarios, que siempre estuvieron presentes en este tipo de situaciones? Porque aquí los fenómenos atmosféricos han pasado en todas las épocas y en todos los gobiernos. No hay un gobierno que se le haya salvado a un ciclón, a una tormenta, a una vaguada terrible de estas. Lo hizo Leonel Fernández también en su momento, y recientemente el que se acaba de ir, Danilo Medina, recordémoslo, con la sombrillita en el Paso de los Pilones, aquí en Baní, en Villa Sombrero, en Cañafeito, caminando toda esa zona, ¿entiendes? Entonces, a mí, a veces como periodista y también como profesor de historia, digo, señora, pero es que hay como un juego a borrar la historia, a pasarle por encima todo lo que se ha hecho, y nada más existe lo que hay a partir de ahora. No puede ser. Uno le reconoce al presidente Luis Abinader esa impronta, esa energía, esa capacidad de estar casi en todas partes y dándole atención a los problemas y dándole respuesta a los problemas, y respuestas rápidas, respuestas oportunas a tiempo. Pero también lo han hecho los demás. También lo hizo Danilo Medina, también lo hizo Leonel en su momento, también lo hizo Balaguer, también lo hizo Hipólito Mejía, y lo han hecho los demás. Los presidentes dominicanos han sido muy atiemposos con ese tipo de cuestiones, no se duermen ninguno, ¿ve? Entonces, vamos a reconocerle al presidente Luis Abinader toda su impronta, todo su apoyo, toda su capacidad de estar ahí, de responder, pero no borremos lo que pasó. Claro. No le quitemos al otro tampoco sus méritos, porque también los tienen, ¿entiendes? Así es. Entonces, esa es la partecita que quería como puntualizar y poner en su lugar. Hay una señal por allá. ¿Qué tenemos? ¿Llamada? ¿Pausa? Vamos a la pausa. Así es, amigos televidentes, ya regresamos con el contenido de Visión Matinal. No se muevan. Buenas, amigos, gracias por continuar con Visión Matinal. Algo de lo que hay que seguir hablando y que al parecer se va a tomar todavía un tiempo considerable, lamentablemente, es la situación que se vive en la vecina isla Haití. De verdad que la crisis se agudiza, y pese a que siempre hay anuncios de que la comunidad internacional pues va a intervenir en este país que se está desbordando en violencia, en una situación insostenible para todos esos ciudadanos y ciudadanas nacionales haitianos, pues no vemos, como que no vemos la luz aún a final del túnel. Yo sé que es una situación a la cual pues el presidente Luis Abinader, quien tampoco tiene la solución definitiva en sus manos, como ningún otro presidente que ha pasado por el país la ha tenido. Es una situación que escapa de las manos, ¿verdad?, de nuestro país, de nuestra nación, pese a que siempre República Dominicana, todos hemos sido testigos en distintos gobiernos de la solidaridad que le hemos tendido a los hermanos haitianos en momentos de dificultad. Pero esta es una situación que va más allá, ¿verdad?, de las posibilidades nacionales, y que evidentemente el llamado está apuntado, está enfocado hacia la comunidad internacional. Yo sé que José tiene unos análisis importantes que hacer en esta materia. Sí, mira, Haití ayer paró o detuvo 3 días de huelga, 3 días de paro que tenía en protesta
por el aumento del precio de los combustibles, por toda esta situación demandando elecciones, demandando orden, demandando paz. 3 días en un total caos, desorden, quema. Es una guerra civil prácticamente lo que hay en ese estado haitiano, triste y lamentablemente. Ayer el primer ministro de ese país, Lamont, decía que la situación de Haití es extremadamente difícil y que el 75% de Puerto Príncipe, donde se asienta la capital, donde se asienta el gobierno haitiano, está ocupado por bandas, rodeado por bandas. El 75%, señores, de esa ciudad, rodeado, ocupado, controlado por bandas. Y decía que solamente una fuerza internacional de cierta magnitud y capacidad podría lograr controlar lo que está pasando, lo que está sucediendo en Haití con este tema de las bandas, y al tema de las bandas se le suma también entonces el levantamiento social en que ese pueblo se alza para protestar y pidiendo el más mínimo nivel de orden, pero es un pueblo que está en total caos, en total desorden. El primer ministro Lamont decía, por un lado, que pide la intervención de una fuerza internacional, pero por otro lado dice que esa fuerza no llegue como una intervención, que no llegue como una ocupación. Óiganme, no hay forma de ponerle orden a Haití si no es a través de una ocupación de un conjunto de naciones que creen una fuerza de paz, una fuerza militar con presencia política importante para ver cómo se logra poner en orden Haití. Porque ahora mismo solamente un régimen de fuerza le puede poner orden a Haití. Es lamentable que uno tenga que estar pidiendo este tipo de cosas en este tiempo, porque nosotros los dominicanos hemos vivido situaciones bochornosas, indignantes, con la presencia de las fuerzas militares norteamericanas aquí, la famosa fuerza de paz que aprobó la OEA para que en el 65 viniera a poner orden en República Dominicana, cuando se había levantado la capital dominicana en 2 bandos importantes: el bando de los constitucionalistas que defendían el gobierno de Bosch, la constitución de Bosch del 63 y el retorno de Bosch al poder, y el remanente trujillista y las fuerzas que siempre se han servido con la cuchara grande el pastel en República Dominicana, que entonces querían mantenerse como un remanente del trujillismo y con el control del poder. En el momento que el grupo progresista, constitucionalista, estaba teniendo ya prácticamente el control de la jornada, pues se presentó esa fuerza de paz, 42,000 marines norteamericanos, con portaaviones, con de todo, y tomaron el control de la situación e instalaron el gobierno que quisieron, el presidente y el gobernante que quisieron, con el diseño que trajeron: descabezar, desmontar la izquierda dominicana, desmontar todos esos grupos de protesta en una limpieza de rebeldía política total, donde solamente entre 1973 y el 1979 aquí prácticamente desaparecieron más de 3,000 personas en República Dominicana, entre exiliados, deportados, los que salían por su propia cuenta, encarcelados, asesinados, desaparecidos. Más de 3,000. La clase innata del pensamiento revolucionario intelectual de República Dominicana fue diezmado en esos años para instalar un régimen democrático conforme lo concibe la fuerza norteamericana y lo conciben los que le hacen el juego político a estos.
Y aquí estamos nosotros hoy. Aquí estamos nosotros hoy, República Dominicana, con una democracia imperfecta, pero en democracia, con muchas dificultades, pero caminando, con muchos problemas, pero avanzando, con muchas necesidades, pero de pie, ¿verdad? Una sociedad, un país resiliente, que hemos sabido levantarnos de todas las dificultades, con instituciones que funcionan, todavía con debilidades, pero funcionan, y se trabaja. Bueno, y eso se logró, quiérase que no, con esa mano, con esos diseños. Entonces uno se pregunta cuál es la diferencia que en República Dominicana ha funcionado un diseño para establecer un sistema democrático, un gobierno republicano, ¿verdad que sí? Que de alguna manera avance dentro de las dificultades que tenemos todos los países latinoamericanos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que aquí ha funcionado, que aquí se han hecho los empeños, que aquí se han instalado los planes, los proyectos que han funcionado para establecer, instalar un gobierno, un sistema democrático, y nos vamos sustituyendo y nos vamos alternando según nos lo permite nuestro propio sistema electoral, que es el que es la base de nuestro sistema democrático. Un gobierno que dura 12 años, otro que dura 10, otro que dura 8, otro que dura 4, pero nos vamos alternando. Así es. Y funcionamos. Entonces, ¿por qué de aquel lado los planes no han funcionado? ¿Por qué no se han instalado? ¿Por qué no se ha hecho el esfuerzo, Stephanie Martínez? ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué se ha permitido que Haití llegue hasta ahí, hasta donde está? Al borde de una explosión general, porque él ha venido explosionando por parte. Cuando un primer ministro de ese país te dice que el 75% de la ciudad capital de ese país, Puerto Príncipe, está ocupada, rodeada por bandas, oiga mi hermano, y acaban de asesinarle a un presidente, Juvenal Moïse, y acaban de asesinar a ex senadores, quemarlo, incinerarlo en las calles, persiguiendo al actual ministro, persiguiendo a todo el que le dé la gana allí. ¿Y cómo es posible que la comunidad internacional siga de espaldas a lo que está pasando en Haití? Se acaba de terminar una huelga de 3 días, pero ya hay otra anunciada. Ya hay otra anunciada. Terrible. Stephanie Martínez. Entonces, la gran pregunta y la gran preocupación que debemos tener todos los dominicanos es ¿qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se procura? ¿Hacia dónde es que se quiere permitir que llegue esta desgracia que está viviendo Haití? ¿Se está queriendo permitir que eso traspase la frontera dominico-haitiana? ¿Se quiere permitir que haya un éxodo, una hecatombe de gente huyéndole a una situación social, política, ya no económica, ya no la hambruna que venían anunciando, sino esta, y que se dice que el presidente dominicano fue llamado a Estados Unidos para reunirse con la vicepresidenta norteamericana, la señora Kamala, y que ésta volvió y le propuso al presidente Luis Abinader la propuesta que le habían hecho al doctor Balaguer en el 1987, que le habían hecho al doctor Leonel Fernández en el 1998, de permitir la instalación de 40, 41, 42 centros de refugiados haitianos de este lado de la frontera, que Balaguer no lo permitió, que Leonel no lo permitió. ¿Es eso lo que se está tramando, lo que se está buscando? Que el problema haitiano no lo terminemos, porque ya lo tenemos, no lo terminemos de tirar encima por completo ya la República Dominicana, que los que se han llevado todo el oro, todo el diamante, toda la producción agrícola que se generó allí en su momento, toda la riqueza que tuvo Haití en su momento, que llegó a ser la colonia más rica del continente americano en su momento, Haití, cuando estuvo en manos de Francia. Todos los que se llevaron esa riqueza, o sea, nos van a dejar a nosotros el esqueleto lleno de problemas. Entonces yo creo que ha faltado la energía del doctor Balaguer,
frente a esas propuestas, frente a esas intenciones. Una llamadita por ahí. Buenos días. Buen día. Buenos días. Bien, gracias. ¿Cómo está, Deide? Muy bien. Hay dos llamadas, parece. No, puede hablar, le escuchamos. No, es el retorno de la suya, es una sola, es el retorno de la suya. Puede bajar el volumen de su televisor. Oye, lo que está sucediendo es lo siguiente, fíjate, los Estados Unidos lo que le conviene es que haya una revolución en cada país para ellos vender sus armas, invadir y acabar con lo que quiera. La conciencia dominicana y del mundo está equivocada, ese es el problema. Los Estados Unidos son comerciantes con la guerra que ellos ganan, y ese es el estrechez que ellos le tienen a Haití. Con eso le deseo un buen día, muchas gracias. Muchas gracias por su comentario. Buen apunte, de verdad que sí. Así es. Nosotros estamos viviendo una situación que el país no se está dando cuenta, Stephanie. El país dominicano no se está dando cuenta qué es lo que se está cocinando, cuál es el riesgo, cuál es el peligro que corre República Dominicana como Estado independiente, como Estado soberano, como un país que debe resguardar su integridad geográfica con las fronteras, ¿verdad?, que tenemos, y que debe salvaguardar una identidad cultural, unos principios, unos valores, que como todo Estado independiente está en la obligación y el deber de preservar, de conservar, como decía nuestro gran Juan Pablo Duarte, el más grande de todos los dominicanos, el más grande de todos, prohombre, visionario extraordinario, libres e independientes de toda potencia extranjera, o que se hunda la isla. Así es. O que se hunda la isla. Pero eso no lo están entendiendo nuestras autoridades, no lo está entendiendo nuestra clase política, porque toda tiene la cabeza metida en el hoyo, porque toda la clase política del país sabe que el que le pone el frente a papá del norte no se monta, no se sienta en la silla de alfileres, no vale. Tiene que llegar genuflexo, tiene que llevar entreguista, tiene que llegar indolente ante una situación como esta, indiferente ante lo que se está cocinando en esa parte oeste de la isla, la Hispaniola. Tiene que llegar así. A Balaguer le costó 2 años de su gobierno, 94. Balaguer debió llegar en 94 o 98 y tuvo que hacer elecciones en el 96. Porque se opuso a eso, a esas pretensiones. Ven, Danilo Medina se atrevió a permitir en su gobierno, a través de los organismos correspondientes, la creación de una ley de regularización de extranjeros en este país, la 168-13, y lo llamaron, lo jalaron, lo apretaron por todas partes, lo enfrentaron y obligaron al país a crear otra ley que de alguna manera era una contraparte de la 168-13 y obligaron a la creación de la 169-14 al vapor, para abrirle brecha a la 168-13 que permitiera darle libertades y facilidades a la presencia de esos extranjeros aquí, sin acta de nacimiento, sin haber nacido aquí, sin haber vivido aquí el tiempo suficiente, sin llenar los requisitos que llena todo extranjero en cualquier país del mundo para buscar una residencia, para buscar una nacionalidad, para buscar un visado. ¿Ve? Entonces, señores, aquí se está jugando con el destino de la soberanía, de la Constitución, del resguardo de nuestra frontera. Aquí se está jugando con la identidad del pueblo dominicano, a la indiferencia de toda la clase política dominicana. Yo nada más excluyo aquí a un solo sector, y es como le hemos bautizado y como le hemos llamado los vinchos, que se le ha caído la lengua, han largado las vísceras en el camino, advirtiendo lo que va a pasar aquí y lo que está pasando. Si no nos ponemos fuertes, si no nos empantalonamos,
Aquí hay una clase empresarial que por venderle 50 docenas de huevos a Haití, que por venderle 40 sacos de chancleta, que por venderle 10 quintales de salami, que por venderle a los haitianos 1000 quintales de pollo, se les importa lo que sea. Sí. Y están haciendo el juego y están comulgando con esos intereses espurios, con esos intereses extranjeros que están pretendiendo que se borre la frontera y que República Dominicana asuma el problema haitiano. Son nuestros vecinos, los tenemos aquí, convivimos con ellos, trabajamos con ellos, bailamos con ellos, nos casamos con ellos, parimos y paren hijos todos y tenemos hijos con sus mujeres aquí, sin problema, lo hemos hecho toda la vida. Pero vamos a mantener a cada quien en su sitio, a cada quien en lo suyo. El Estado haitiano es el Estado haitiano. El Estado dominicano es el Estado dominicano. Y tenemos que mantenernos así. Y tener las relaciones normales que tienen dos países cualquiera en el mundo. En el caso de nosotros es un poquito más estrecho porque somos vecinos. Pero Costa Rica no se traga el problema nicaragüense. Así es. Colombia no se quiso tragar el problema venezolano. ¿Entiende? Y así sucesivamente. Así sucesivamente. Cada quien en lo suyo, cada quien en su sitio. Y hacemos por el otro lo que hacemos por nuestro vecino. Le damos la mano, lo ayudamos, colaboramos. Pero no podemos traer el vecino a vivir para nuestra casa. Imposible. Alguien muda el vecino para su casa porque tenga problemas. No, desde la suya y él en la de él, usted le brinda la mano y le da el apoyo que usted puede. Pero usted no se trae esa familia entera para su casa. A menos que haya un ciclón y la de él se desbarató y usted momentáneamente, ¿verdad?, lo coloca ahí. Pero son 3 días. Son 3 días. Entonces, yo creo que este país tiene que despertar. Hay que aguantar un poco la mano del romo, la cerveza, hay que aguantar un poco la mano con la chercha, de la bachata, del dembow, de todas esas pendejadas que nos tienen locos, vueltos locos por ahí, y ponerle atención a este país. Porque el día menos pensado, vamos a hacer de todo menos dominicanos. Y eso debe estar por encima de todo. Así mismo es. Una situación que a uno le produce mucha pena, mucha lástima además, porque está el punto humano, ¿no? Claro. De la situación por la que están atravesando esos ciudadanos haitianos, porque no todos, hay que decirlo, están de acuerdo con estas movilizaciones de protesta, con estas bandas. Recientemente yo comentaba sobre un video que se viralizó en las redes, precisamente de un haitiano que de manera espontánea él se grabó un mensaje diciendo que no estaba de acuerdo con esas bandas de su país, con esas personas, incluso que hablaban de que los dominicanos son racistas, porque él era un testigo de la mano solidaria de República Dominicana y hacía mención de todo el apoyo que ha recibido en 9 años que tiene viviendo en este país. Entonces, ciertamente es así, no todos los haitianos y haitianas tienen el mismo enfoque, la misma visión, la misma forma de actuar. Aquí tenemos incluso haitianos que colaboran con nuestro país, con la economía, con el trabajo que realizan. Tenemos las diferentes profesiones, médicos en diferentes áreas, y eso también hay que señalarlo, porque cuando hablamos de Haití a veces tendemos a generalizar un poco, dicen, y no es así, las cosas hay que decirlas como son, pero una realidad sí es que los organismos internacionales tienen de una vez y por todas que enfrentar esta situación por la que atraviesa este país antes, como bien decía José Dicen, de que se escape totalmente de las manos. Mira, solamente que se sea un irresponsable, solamente que se esté respondiendo a intereses extranjeros, solamente que se estén recibiendo los dólares y los euros que pagan y que dan y que donan
las ONGs que están para también, entre comillas, defender a Haití, ¿verdad? Solamente que se esté en esa línea, se puede decir que aquí hay una actitud racista, una actitud xenófoba, que aquí no se quiere saber de los haitianos. Solamente hay que vivir en este país, solamente hay que caminar cualquier calle, cualquier barrio para darnos cuenta cómo convivimos aquí de manera cotidiana con nuestros amigos haitianos, con nuestros vecinos haitianos. Vivimos como lo vemos como un dominicano más, como un ciudadano más, un vecino más, un amigo más. Así compartimos de todo. Uno va a un centro médico aquí, clínico, público, privado, y usted encuentra médicos, enfermeras haitianos atendiéndolo. Usted va a cualquier hotel de este país, de la zona este, de la zona norte, donde usted quiera por ahí, y casi todo el servicio que hay está en manos de ellos. Pero párese en un semáforo a comprar una botellita de agua, párese a comprar una docena de chinas, párese a comprar un pedazo de caña. ¿Quién es que nos los está vendiendo? Están en los colmados haciendo delivery como dependientes. Están en los servicios de seguridad de las empresas que dan seguridad aquí a las instituciones y a todas partes. Entonces, ese ministro de Economía y Desarrollo, el señor Issa, que se atrevió en días pasados a decir que aquí en República Dominicana había un discurso racista, un discurso de odio en contra de los haitianos, y que los dominicanos teníamos que bajarle una raya a eso. Y ese señor sigue siendo ministro en este gobierno, pasándole por encima al discurso y a las acciones y al interés del presidente Luis Abinader, que no hay un foro en el mundo donde llegue y no sea hablar en favor de buscarle solución a esa crisis del pueblo haitiano. Y toda la inversión que hace el gobierno dominicano para darle atención y para, dentro de nuestras debilidades, ayudar en lo que podamos. Entonces, así no. Así es. Así no podemos. Un tema parece, no queremos decir de nunca acabar, porque la esperanza no se puede perder, y nosotros de verdad lo que apostamos es a que definitivamente estos hermanos puedan recibir una respuesta efectiva por parte de aquellos que sí tienen la posibilidad de intervenir de manera efectiva y oportuna para que esta crisis pueda definitivamente llegar a su final. Yo sé que eso es lo que abogamos, lo que deseamos todos los dominicanos y dominicanas, ¿verdad que sí dicen? Definitivamente, y yo lo digo, a nosotros los dominicanos no nos luce pedir un régimen de fuerza para ningún país del mundo, mucho menos para nuestros vecinos, porque nosotros lo vivimos, lo sufrimos en carne propia, ¿verdad? Hemos sufrido las intervenciones extranjeras, hemos sufrido gobiernos tiranos, ¿verdad que sí? Férreas, tiraduras, tiranías fuertes, pero con Haití no se ve otra salida. Con Haití no se ve otra salida. Y hay que ver cómo se haría, porque ahí la fuerza de paz de la ONU, la famosa MINUSTAH, que duró 10 años en ese país, y cuando se retiró lo que dejó fue una situación peor que la que fueron supuestamente a resolver, porque esas bandas se armaron y se formaron justamente en el seno con la presencia de esa fuerza de paz que tuvo 10 años ahí. Y lo que dejaron fueron niñas embarazadas, niñas violadas, enfermedades, dejaron hasta el cólera, se dice. ¿Ve? Entonces, vamos a ver cuál es la fórmula que se podrá inventar, pero hay fórmulas, las hay, porque tuvieron fórmula para convertir a Panamá, una provincia colombiana, en un país. Tuvieron la capacidad de convertir a Kuwait, una provincia de Irak, en un estado libre e independiente. Han tenido la capacidad de mantener a Puerto Rico como un estado libre y asociado de los Estados Unidos. Entonces tuvieron la fórmula para establecer en República Dominicana, controlar la revolución del 65, eliminar a todo el que se levantó con intenciones progresistas de restablecer el gobierno de Bosch,
e instalaron el gobierno que quisieron y aquí estamos funcionando. Entonces hay de sobra, Stephanie Martínez, ejemplos para saber que ellos sí tienen la forma de cómo resolver. Si no, pregunten lo que está pasando con Ucrania, pregunten lo que está pasando con Taiwán y lo que está pasando con Corea, dividida en dos también. ¿Tienen la fórmula, Stephanie? Así mismo la tienen. Ahora, ¿cuándo se decidirán aplicarla y quién los llevará a aplicarla? Así es. Vamos a la pausa, regresamos en breve, señores. Amigos, estamos de regreso en su programa Visión Matinal, agradeciéndoles su sintonía en este espacio que es de ustedes y para ustedes. Una noticia que ha circulado mucho, sobre todo en las redes sociales, y que ha causado cierta indignación y opiniones encontradas, ha sido el impasse que surgió entre una comisión de diputados y el ministro de Educación de la República Dominicana, tras los diputados en cuestión haber solicitado una cita por parte, o más bien con el ministro. Pero ¿qué sucede? Que al ellos llegar a la cita, al parecer, se apersonaron con camarógrafos, con cámaras, para grabar todo lo que se pudiera dar en la reunión, lo cual el ministro de Educación no vio con buenos ojos y terminó no expulsándolo, porque también le han dado una titulación amarillista. Cuando usted ve el video se da perfectamente cuenta de qué fue lo que sucedió, pero sí el ministro de Educación afirmó que ahí en su oficina el protocolo lo establece él, y por lo tanto pues la comisión terminó abandonando el lugar y la reunión quedó totalmente frustrada. Tenemos un video donde se muestra este evento o este impasse que se surgió en ese momento, así que vamos a presentárselo a ustedes para que ustedes también puedan tener una opinión respecto a esta situación. Adelante, señor director. Yo se la concedí. Pero usted sabe que somos el primer poder del Estado. Bueno, es un poder independiente igual que este, pero no es un problema de poder. Aquí no estamos hablando de poder. No, una visita de cortesía y punto. Tenemos un protocolo. El protocolo es el que yo establezco en mi oficina, que es la mía. Bueno, pues esta es suya. Muchas gracias. Bien, que vaya bien. Gracias, Steve. Adiós, ¿qué le pasa? No pasa nada tampoco. No, ¿Qué pasó? Pero ¿qué pasó? Usted vino con... Nosotros tenemos un protocolo en la Cámara. Usted vino al Ministerio de Educación, no un protocolo. El problema Es un Ministerio de Educación. como usted diga. Y esta es su oficina, pero no fue. Usted tampoco. Usted tampoco. No sé si alguien más quiere decir. A todos en la Cámara, usted en la Cámara del Ministerio de Educación. Pero la cámara está aquí. La Cámara está aquí, señor. No, la Cámara no está aquí. Tiramos. Bueno, como usted quiera, pero no Nosotros tenemos otro protocolo, pero no es una convocatoria de nosotros. No, una convocatoria. La de nosotros. Ustedes pidieron una cita. Una cita. Y yo se la concedí. Pero usted sabe que somos el primer poder del Estado. Bueno, es un poder independiente igual que este, pero no es un problema de poder. Aquí no estamos hablando de poder. Una visita de cortesía y punto. Tenemos un protocolo. El protocolo es el que yo establezco en mi oficina, que es la mía. Bueno, pues esta es suya. Muchas gracias. Bien, que vaya bien. Gracias, Steve. Adiós, ¿qué le pasa? No pasa nada tampoco. ¿Qué pasó? Pero ¿qué pasó? Usted vino con... Nosotros tenemos un protocolo en la Cámara. Usted vino al Ministerio de Educación, no un protocolo. El problema Es un Ministerio de Educación. como usted diga. Y esta es su oficina, pero no fue. Bueno, ya ustedes pudieron ver la situación que se produjo en ese momento cuando esta comisión de diputados solicitó una cita con el ministro, acudieron con cámaras. El que encabeza la comisión alega que eso es parte del protocolo que ellos tienen y el ministro de Educación refiere que el protocolo lo establece él en el Ministerio de Educación. Naturalmente, como usted se puede imaginar, esta situación, sobre todo por parte de la oposición, ha sido tomada para sacarle cierto nivel de ventaja política, como todo en este tiempo, pero incluso el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco,
se mostró un tanto en contra también porque, bueno, en su calidad de representante del Congreso y de sus colegas, obviamente, él hizo una recomendación a esta comisión recomendándole que sean ellos que citen al ministro, haciendo uso de sus prerrogativas, al Congreso, en lugar de ellos solicitar una cita, que en esta ocasión pues sean ellos que citen o que convoquen al ministro de Educación para tratar los temas que ya tienen en carpeta plantear, porque él afirmó que el ministro de Educación así lo expresó, que el protocolo el ministro lo establece en el ministerio y los diputados en el Congreso. De una manera muy particular y en una opinión muy mía, yo quisiera comentar y afirmar que ciertamente los diputados encabezan uno de los poderes del Estado, un poder independiente, el poder legislativo. Pero eso no significa que nosotros, te voy a hablar como regidora también, tengamos que ver a las demás personas o los demás funcionarios con un espíritu como de... exactamente, porque fíjese cómo ese diputado le expresa al ministro de Educación: nosotros tenemos un protocolo, muy bien, ustedes tienen un protocolo, pero ustedes están en el despacho de un funcionario al cual ustedes le solicitaron una cita y con el cual evidentemente no planificaron el punto de la grabación. Si bien es cierto que todos los funcionarios públicos están objeto a escrutinio y no deben de tener nada que ocultar, no se pueden sentir mal frente a una cámara, pero también es cierto, señores, que si usted solicita una reunión, no le dicen que es una rueda de prensa, usted tampoco está obligado a tener que someterse a esa grabación en una reunión que se estila, era de carácter privado. Eso es una opinión muy mía, usted sabe, muy personal mía, que políticamente yo pudiera decirle: no, ese funcionario puesto ahí en el Ministerio de Educación tiene algo que ocultar, no quiere que lo graben, ¿qué es lo que está pasando ahí? O sea, pero nosotros tenemos que ser objetivos y tener un grado, ¿verdad?, de imparcialidad a la hora de ver los hechos. Y en el video se ve claramente cierto nivel como de prepotencia del diputado, y el ministro se pone de pie y le dice: no, espérese un momento, el protocolo está ahora mismo en manos del ministerio donde ustedes llegaron. Entonces, realmente es una situación que se da. A veces los funcionarios de cierto nivel entienden que ellos son unos mandamás dentro y fuera de su curul, y eso es lo que yo entiendo que no puede ser. Lo que aquí nunca falta, como dice el refrán, un pelo en el sancocho. Aquí siempre hay un tema de fricción, siempre hay un tema de rifirrafa entre un grupo y otro, entre un funcionario y otro, entre una institución y otra. Aquí siempre hay una situación que alarma y que llama la atención del país. Esta comisión de diputados, que es la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, había solicitado esta cita con el ministro de Educación. La había solicitado el día 12, por ahí, algo así, de este mes de septiembre, y el 20 lo recibió el ministro ahí en su despacho. Y según expresaba una de los miembros de esta comisión de educación, que no el que la presidía porque no estaba en la sesión donde se dio a conocer antes de ayer la situación que pasó el día 20, se dio a conocer, ¿verdad?, en la sesión de antes de ayer. Entonces ella explicaba que ellos fueron a socializar con el ministro de Educación una serie de temas que tienen que ver con el currículum dominicano, con reforma curricular, con las políticas educativas, toda esta situación, y que ellos no fueron a pedir, que ellos no fueron a mendigar, que ellos lo que fueron fue justamente a socializar. Y dice ella que como lo hacen todas las comisiones, con las instituciones y con los funcionarios que tienen que ver con algunos proyectos de ley que afectan las políticas que se dirigen desde esas entidades. Y dijo que ella fue con ese propósito, y que la comisión fue con ese propósito de socializar
elementos, aspectos que tienen que ver con proyectos que están ahí en la Cámara de Diputados y que tienen que ver con el tema del sistema educativo dominicano y con el currículum de la educación dominicana. Pero lo que el video revela es una situación muy diferente. Es una situación de una especie de intervención al ministerio o al ministro de Educación. Vamos a seguir con estos detalles. Vamos primero a escuchar esta llamadita que tenemos por ahí. Buenos días. Buenos días. Buenos días, adelante. Buenos días, distinguidos. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Estoy llamando porque ayer circuló una información donde el gobierno, dándole continuidad a lo que había hecho el PLD en la zona franca, habló de abrir o darle mayor cobertura a esa zona, para que esto no se convierta en un cuento y en algo de mal gusto. Yo recuerdo que siendo yo miembro del Consejo de Gobierno, el expresidente, que en paz descanse, Salvador Jorge Blanco, nos dijo que las zonas francas iban a desaparecer por dos motivos. Porque en Centroamérica trabajan hasta los muchachos y la mano de obra es bien barata. Y la energía eléctrica es más barata que aquí en la República Dominicana. Para que esto no se convierta, repito, en un cuento, sería bueno que se tomen en consideraciones las opiniones del expresidente Salvador Jorge Blanco, que planteó que todas iban a desaparecer con el tiempo. Pasen buen día, muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Carlos Carmona Mateo. Pues bien, Stephanie, con el tema del ministro de Educación, Hernández, y esa comisión de diputados, yo creo que lo que aquí está faltando es una especie como de coordinación comunicacional y de entender la función de cada quien en el espacio que le corresponde. Exacto. En el espacio que le corresponde. El ministro de Educación anunció desde el primer día que fue instalado en sus funciones que una de sus actividades fundamentales en el ministerio iba a ser tratar de despolitizar las funciones de su gestión, despolitizarla, es decir, sacar esa parte política, esa presión política, ese manejo político, ese uso político, ¿verdad?, que se hace aquí de casi todas las instituciones. Lo dijo. Entonces, esta comisión llega y parece que a pesar de lo que informó en la Cámara la diputada que tomó la palabra, parece que el ambiente fue de otro nivel. Todos sabemos cuál es el papel de un legislador en este país, sea senador, sea diputado. El papel es legislar, fiscalizar y representar. En esas tres funciones tiene la prerrogativa, tiene la capacidad, tiene la competencia de abordar a cualquier institución y a cualquier funcionario sobre las funciones, sobre las políticas que se están ejecutando en ese momento. Y sobre todo si cursan proyectos de leyes en el Congreso que tienen que ver con este tipo de institución. Ahora, si usted quiere hablar con un funcionario con relación a las políticas que se están ejecutando y a proyectos que pudieran cursar, resoluciones que pudieran salir del Congreso, usted lo cita a su espacio. Hay una comisión creada, esa comisión tiene espacio donde reunirse y de manera institucional. Cítelo, llámelo, convóquelo amigablemente, ¿verdad? Y en ese ambiente en el que usted controla, en el que usted domina, que tiene que ver con su papel de representación o de fiscalización o de legislador, entonces usted aborda los temas que tiene que abordar. Pero si usted le pide una cita a un funcionario para ir a su oficina, a su despacho,
Usted no puede ir privando ya en que usted es el dueño de esa empresa y de esa institución, por más legislador y por más diputado que usted sea. Así es. Usted tiene que respetar la autoridad de ese ministro y de esa institución en ese momento, e ir en unos términos, ¿verdad?, más distendidos, más afables. Totalmente. Entonces, aquí, esas islitas de poder que se dan en los funcionarios de los gobiernos es lo que daña la imagen de los gobiernos. Otra llamada, buenos días. Sí, buenos días. Es para felicitar a Stephanie en especial por el buen comentario que ella hizo al respecto que tiene, porque hay que darle a César lo de César y a Dios lo que de Dios. No importa de la bandera que usted sea, sino de quien tenga la razón. Y lo veo muy bien a ella expresar, dándole la razón a quien la tiene. Y así debe de ser el comunicador. Y no tanto el comunicador, sino todo el que vaya a expresar cualquier punto y no defender su propio punto, sino la razón. Pasen buen día y les felicito y que siga siempre recta, dándole a cada quien lo que le corresponde. Pasen buen día. Muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias por ese comentario. Y sí, de eso se trata y eso es lo que hemos aprendido. ¿Verdad que sí dicen? Para la gloria de Dios, porque me he dado cuenta de que eso ha sido utilizado para sacar ventaja política. Y cuando usted ve el video, porque por eso es que hay que ver las cosas, para uno adoptar una posición objetiva, yo me doy cuenta, sinceramente, que hay un nivel como de prepotencia. Entonces, no es el fondo, como bien explicaba el maestro José Dicen, porque en el fondo los diputados están para eso. Y más si me si es la Comisión de Educación para fiscalizar. A lo mejor un tema de gran impacto nacional que iban a abordar ahí. Ahora bien, la forma. La forma, porque es que usted no puede, como usted dice, ir a la oficina de un funcionario con esos aires de prepotencia, de no, nosotros tenemos un protocolo y usted tiene que someterse a esos protocolos. Eso no puede ser. Así es. Eso no puede ser. Yo vi, y Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, es un hombre con toda la madurez política del mundo, con toda la experiencia política, es un sabio de la política dominicana, Pacheco, y por eso está ahí al frente de la Cámara de Diputados. Y él escuchó la queja que presentó esa diputada a nombre de la comisión que fue al Ministerio de Educación, la Comisión de Educación, escuchó pacientemente y luego, al final, con esa madurez política que tiene Pacheco, le dijo, miren, ustedes pueden tener razón y tienen razón en la queja que están expresando aquí. Quizás el error de la comisión fue haber ido a la oficina del ministro y no haber procedido como se debiera, y era citarlo, invitarlo a una conversación, a una reunión con ustedes, dentro del espacio que a ustedes les corresponde como legisladores. Correcto. Y como comisión de educación. Él dice que había visto el video, que había escuchado el tema de las quejas, pero Pacheco no se fue de la boca. Se manejó con una prudencia. Se manejó con una prudencia, con un tacto, con un asunto. Ahí, y al final les recomendó, hagan un informe oficial de lo que pasó, preséntenlo a la Cámara de manera oficial, de manera institucional, y luego háganle una cita al ministro para que venga aquí a reunirse con ustedes y escuchar qué es lo que ustedes quieren plantearle. Se ha manejado un concepto, una palabra que yo creo que ha sido manejada de manera malintencionada, de una parte o de otra, pero al ministro no se le ha estado haciendo un juicio político, ni se le va a llamar para un juicio político. Eso no es verdad. Juicio político, ¿por qué? ¿Cuál es la falta que él ha cometido? ¿Cuál es el error? En todo caso, se le pudiera llamar para que rinda un informe o explique sobre las políticas educativas, sobre los planes que tiene en marcha, sobre la ejecución del presupuesto, cualquier cosa. Un juicio político es otra cosa. Ya cuando hay una falta, cuando hay una denuncia, cuando hay un expediente, una cuestión.
Entonces, aquí se relaja con todo. Aquí se relaja con todo, con los conceptos, con los términos, con las palabras. Este es un país complicado, este es un país difícil. Difícil de manejar. Yo lo digo aquí. Fíjate que los gobernantes, nuestros presidentes entran jovencitos. Entran vigorosos, brillantes. Y cuando salen de ahí, cuando se les cumple el 3.º o 4.º año, parecen ancianos ya. Así, ahí es que vienen los problemas. Porque no es fácil. Ahí es que viene el político o el funcionario entender que lo que administra no es la cosa pública, sino una cosa personal, un bien familiar, y entonces como que de manera intrínseca empieza a asumir que eso le pertenece y no se ve desde otra posición, no se ve desde otra manera. Señores, nosotros tenemos ejemplos de figura política histórica que les ha afectado y les afectó hasta el grado de lo peor. ¿Por qué? Porque tuvieron tantos años y tuvieron tanto acceso, digamos, al poder de alguna manera, que se sublevaron demasiado, y eso no es sano. Se emborracharon. Eso no es sano, no es sano. Para la mente humana, señores, no es sano. No es sano, porque es que una posición política tiene que verse como un trabajo cualquiera que en su momento va a culminar. Es más, como una etapa cualquiera. Porque la vida es eso, etapas. Y la misma Biblia establece que hay un tiempo para todo. Entonces usted no puede pensar que llegó a una posición pública y que eso va a ser para toda la vida y que eso usted lo compró y que eso usted lo heredó y que no es posible. Además, hay un asunto de relevo generacional que tiene que respetarse, que se le tiene que dar la oportunidad a jóvenes que vienen subiendo con actitudes, con capacidades, con voluntad, con deseo. Entonces, todo eso que se vio ahí en el video es una réplica de esa cultura generacional de la República Dominicana, de que lamentablemente hay muchos políticos que cuando llegan a la posición se transforman, se elevan, se crecen y se sienten dioses y se sienten superiores y lo ponen en práctica, dentro y fuera de su partido. A ningún gobierno le conviene confrontaciones entre sus funcionarios, exacto, entre sus instituciones. Pero cuando usted ve que se da dentro de sus propias instituciones, imagínese cómo no será a lo externo. Porque, señores, estamos hablando, porque no es un diputado, no es un diputado que tuvo un problema con el ministro de Educación, no. Es una comisión de la Cámara de Diputados, la Comisión de Educación, que va en representación de la Cámara de Diputados, una de las partes del Congreso Nacional. O sea, es un asunto de institución a institución. Entonces, no se manejó como institución la comisión que llegó al despacho del ministro de Educación. Pero también el ministro de Educación se salió de sus cabales. Se salió de sus cabales. Así es. Porque para usted establecer e instalar su autoridad, usted no tiene tampoco que salirse de sus casillas, de sus cabales, y enfrentar de esa manera, porque óigame, señor ministro, usted está enfrentando a un poder del Estado. Sí, y se lo dijeron ahí. Usted sabe que nosotros somos el primer poder, dijo. Sí, es así. Usted está enfrentando a un poder del Estado, entonces yo creo que las cosas hay que manejarse con prudencia, con tacto, porque si ese poder del Estado le cae encima a usted, por más apoyo que usted tenga, del gobierno, su gestión va a tener dificultades. Y Pacheco lo dijo, así, con esa calma y esa tranquilidad y esa madurez y ese tacto que Pacheco sabe tener en la dirección de las sesiones y en la dirección de su Cámara. Le dijo, usted ni ningún funcionario, por más apoyo que tenga, hasta del presidente de la República, tiene que entender que este poder del Estado merece respeto. Y que nosotros hemos sido, en sentido general, dijo, es decir, sin diferencia partidaria ninguna,
esta Cámara ha sido sumamente consecuente con las acciones y con las políticas del gobierno dominicano en los momentos más difíciles, momentos de pandemia, y citó todas las situaciones difíciles en que el Congreso le ha tendido al gobierno el espacio para apoyarle. Dice, lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo, pero ojo, cuidado, el que se crea que puede jugar con este poder del Estado. O sea, Pacheco sabe de lo que está hablando. Y el presidente sabe quién es Pacheco. ¿Ves? Y la clase política dominicana sabe quién es Pacheco. Pacheco no es un político cualquiera. ¿Ves? Entonces, yo creo que el presidente Luis Abinader va a tener que llamar a una mesita con un par de café en ella, al ministro de Educación y al presidente de la Cámara y tal vez el presidente de la comisión, porque esto hay que calmarlo. El país no está para eso. Así es. Otra pausa comercial, amigos, pero no se muevan, que aún queda del contenido de Visión Matinal. Bien, señores, seguimos en nuestra Visión Matinal y yo aquí, bueno, feliz y contento hoy porque tengo a mi lado a uno de los pares de este programa Visión Matinal, ¿verdad? Más exquisita y especial. Ya ustedes vieron a esa señora felicitando a Stephanie por sus comentarios, es decir, ella se lo merece, ella se lo gana. Y yo más feliz porque veo que ella es liceísta, está hermosísima de azul. Yo realmente las palabras no alcanzan para yo decir cómo me siento, porque yo soy privilegiada. Pues entonces usted supo que yo estoy entre caballeros y profesionales en este programa que me honran, porque cuando no es con mi papá, es con estos distinguidos personajes que son íconos en la sociedad, como es el caso de José Dicen. No lo digo porque esté a mi lado, sino que lo replico cada vez que tengo la oportunidad. Un hombre que dentro del sector educativo, dentro del sector comunicacional, es un ejemplo para todos nosotros, sobre todo lo que aspiramos a seguir, ¿verdad? Esa trayectoria de usted. Pero hoy vino, amigos televidentes, ábranme la cámara, señor director, porque él siempre viene elegante, ¿verdad que sí? Pero hoy, director, por favor, señor director, él está muy lejos. Está concentrado. Ábranme la cámara porque yo voy a elogiar a mi amigo y distinguido ícono José Dicen, porque él siempre viene elegante, pero yo la voto, dígame usted, con ese moradito y para colmo ese amarillito. Yo tenía que venir, ¿verdad?, acorde con la imagen, la figura siempre elegante, distinguida de Stephanie Martínez. Que me disculpe Juan Martínez. No, si yo sé que usted viene así hoy, yo me tomo mi tiempo en el closet. Que me disculpe el compañero de la base, ¿usted ve? Sí. Pero yo me siento muy a gusto con usted haciendo este programa. De verdad que sí. Una llamadita por ahí. Buenos días. Adelante. Buenos días. Sí, buenos días. Le habla una madre preocupada. No estoy tan feliz y contenta como está usted hoy, porque ya las clases apenas iniciaron el lunes y ya hoy no hay clase. Yo entiendo que los encargados, el director de las escuelas, debe de exigirle al ministro, a quien sea, que arregle lo que hay que arreglar antes de comenzar las clases. Porque ¿cómo es posible en el liceo que van esos muchachos a comenzar su año escolar y su nuevo plantel, porque ya no están en la escuela primaria, que ya hoy no hay clase? Permítame una pregunta, señora. Ustedes están bien permítame una pregunta, señora. Así es que ustedes como autoridades... Señora, discúlpeme. En el asunto, porque esto no puede seguir así. Discúlpeme, señora. Discúlpeme, señora. ¿Usted me permite una pregunta? ¿Usted me permite una pregunta? No. Gracias. Sí, cómo no. Ah, muy bien. ¿En cuál liceo le dijeron a usted que no hay clase hoy? ¿Y quién le informó eso? El liceo de aquí. Sí, pero ¿quién le dio esa información? ¿Quién le dio esa información? Mi nieto, que es alumno de Pues allá. mire, dígale a su nieto que le está hablando mentira, porque el liceo, a pesar de que no tiene un solo baño funcionando, a pesar de que tiene el 50% de las aulas intervenidas por el Ministerio de Educación en trabajos, el liceo está funcionando.
desde el miércoles 21 cuando se inició el año escolar, mi señora. Esta es la segunda semana que estamos funcionando. El liceo no está cerrado. Las clases están abiertas y ahí está la prensa que estuvo ayer allá haciendo entrevistas, mi señora. Y me disculpa. Que no se inició en ese momento porque por medio de la tormenta, al ciclón. Claro. No se inició el 19, pero sí el 21. Hable con su nieto. Pero individualmente de eso, se descuidan. Pasen buen día. Gracias. Mi señora, parece que la descuidada es usted con su nieto, porque sí hay clase y no está cerrado el liceo. Sí estamos trabajando en un plan de contingencia, en un plan de emergencia, que se lo han explicado los maestros a cada uno de los estudiantes, un plan de emergencia. Estamos trabajando 2 horas diarias para no cerrar el liceo, porque no hay baños. Y usted no puede meter 1.300 estudiantes por 6 horas, por 4 horas en una escuela sin baños. No se puede. Y hemos tenido la responsabilidad, el compromiso de mantener las clases abiertas junto con nuestro cuerpo docente, que hay que felicitar a ese cuerpo de profesores porque ha entendido también la necesidad de mantener la escuela abierta. Váyase a Barahona para que usted vea que está cerrado el liceo de Barahona, el principal, porque está intervenido igual que nosotros. Allá cerraron, allá no hay docencia. Aquí hay docencia desde el primer día y se está alternando la matrícula. Porque como solamente tenemos 18 aulas disponibles y ni un solo baño, estamos alternando las matrículas. 2 grados por día. 2 grados por día. Pero no está cerrado el Liceo Francisco Gregorio Villini, ni en la mañana ni en la tarde. La verdad es que eso hay que destacarlo y valorarlo, el esfuerzo que se está haciendo desde el Liceo Francisco Gregorio Villini para mantener la docencia, señores, un centro que ha estado durante un tiempo considerable atravesando por estas situaciones difíciles en cuanto a infraestructura. El centro escolar de educación media de carácter público más importante de la provincia. El único que tiene la ciudad de Baní. El único. Entonces, ese esfuerzo que hacen los maestros bajo la dirección de el licenciado Dicen y en el caso de la tanda vespertina del maestro Wilson Peña, eso hay que valorarlo, porque hay que estar ahí dentro, señores, amigos televidentes, para constatar, mire lo difícil. Usted sabe cómo están entrando nuestras maestras y maestros a 2 baños que quedan habilitados, con las chorreras de agua cayendo. Pero que la comunidad vanileja va a tener que levantarse en protesta para que... Se están arreglando los de arriba, que tienen, comparten el techo como piso con los de abajo, ¿verdad que sí? Y las filtraciones, el maestro tiene que entrar de lado. ¿Pero qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener que hacer? No, se está trabajando y nosotros agradecemos al Ministerio de Educación, al gobierno, se está trabajando. Lo único que se empezó a trabajar tarde, no debió empezarse a trabajar tan tarde, debió trabajarse más temprano para que no agarrara, ¿verdad?, el año escolar. Pero mi papá me decía, mi santo padre me enseñó, fallecido a destiempo, 105 años de edad, me decía que para oler a veces había que heder primero y que para tener mollo bonito había que aguantar jalones. Entonces nosotros estamos sacrificándonos en esta parte ahora porque sabemos que cuando se corrijan los problemas vamos a tener un plantel en mejores condiciones, más bonito, más espacioso y con más calidad para seguir brindando el pan de la enseñanza. Pero ahora lo estamos dando en las condiciones que tenemos. Y es lamentable. Y a esos maestros de ese liceo hay que reconocérselo y sacarle su comida aparte. Claro. Oiga, cualquier otra escuela estuviera cerrada. Y el Liceo Francisco Villini está bien. Son necesidades fisiológicas que están Así es. En riesgo. Así es. Entonces, mi señora, me disculpa, pero el liceo no está cerrado. El liceo está abierto, se está trabajando, se está dando clases. Todos los días. Que estamos alternando los grados, sí. Un día van 2 grados y otro día van 2 grados. Porque no podemos meter todos los grados juntos. Pero no ha cerrado sus puertas desde que aperturó el año. No, señor. Nosotros, tal como el ministerio anunció el miércoles 21, nosotros iniciamos docencia en el Liceo Francisco Gregorio Villini. Y estamos trabajando hasta el día de hoy, tarde y mañana.
tarde y mañana. Así es. Así bueno, es. A veces hay que saber, los jovencitos no, quizás por el grado de madurez, pues no explican las cosas tal y como son, llegan a la casa, simplemente lo expresan desde el punto de vista que ellos tienen o desde la perspectiva o la comprensión que pudieron tener. Pero puede que no se conciba exactamente con la realidad y es muy válido que usted pueda explicar. Por eso le hice la pregunta y se la hice en el aire, porque me imaginaba que de seguro que el hijo o el nieto le había dado la mala información. Sí, así es. Mire, señor Stephanie, doctor Carlos Carbona llamó ahorita con un tema que nosotros tenemos aquí en carpeta, y es el tema de Zona Franca Banileja. Ayer circuló una nota con los detalles de una visita que hiciera una comisión de Proindustria y que estuviera también siguiéndole como anfitriones nuestra gobernadora provincial, la profesora Yadira Báez, el diputado Julito Fulcar y otros funcionarios locales más y otros funcionarios nacionales que vinieron para anunciar la diligencia que se están haciendo para darle espacio a unas 15 empresas que están interesadas en operar en Zona Franca Banileja, y que esas 15 empresas que vendrían originalmente estarían generando dentro de, cuando empiecen a operar, unos 1.500 empleos directos, mano de obra directa, que ya se han estado haciendo los levantamientos del lugar, que se está haciendo toda la operatividad necesaria para poner a operar estas 15 empresas que parece que ya han dado confirmación a las autoridades para venir a operar aquí en Zona Franca Banileja. Y yo creo que eso es un buen anuncio, esto es un gran anuncio, porque Baní lo necesita. A pesar de las previsiones y las proyecciones y las premoniciones del fenecido presidente Jorge Blanco, que le habría dicho al doctor Carmona en una reunión, ¿verdad?, de un consejo de gobierno, que la tendencia de la Zona Franca era a desaparecer. Sin embargo, aquí en el país, el Consejo Nacional de Zona Franca y otras instituciones más que bregan con el sector, y el propio presidente de la República, Luis Abinader, ha dicho que Zona Franca está en el país en su mejor momento, que está en su mejor momento, que hay inversiones de más alto nivel, que están generando divisas importantes al país, creando mano de obra importante. Y la queja de nosotros era que si el sector Zona Franca estaba y está en un momento tan alto y de tanta actividad en el país, ¿por qué Zona Franca Banileja seguía prácticamente cerrada? Entonces, cuando uno ve y uno escucha los anuncios que se acaban de hacer, la visita que se acaba de recibir, uno no tiene más que alegrarse, aplaudir y desear que esto pronto empiece a funcionar, empiece a operar, que esas 15 empresas vengan rápido a instalarse ahí. Yo no sé si ya se hizo, Stephanie Martínez, lo que se había anunciado hace 2 meses atrás, 3 meses atrás, que para poner a operar Zona Franca Banileja había que hacer una inversión de unos 300 millones de pesos, porque ya lo habíamos visto con las diligencias que estaba haciendo el senador Wilton Guerrero, la gobernadora Neyi Mello, cuando les tocó ser autoridad en ese momento, y las gestiones que se estaban haciendo, que se trajo incluso aquí el presidente del Bandex, se hicieron varias reuniones en el Casino de Peravia, y se decía que ya Zona Franca estaba en manos del Estado Dominicano, que el nudo legal que había sido suelto, y que ahora lo que sucedía era que ya las naves, las maquinarias, todo lo que había ahí había caído en un plano de obsolescencia, estaba desactualizado, estaba viejo, y que había que actualizar las naves, las maquinarias, todo, para poder poner a operar Zona Franca Banileja, y que esto se llevaba un tiempo. Entonces, no sabemos si ya eso se hizo, pero los inversionistas pueden muy bien ellos mismos también, como parte de la inversión, readecuar,
adecuarla, ponerla como deben ir, tecnificarla como se debe y ponerla a tono con lo que es zona franca a nivel universal en estos días y operar. Pero es un buen anuncio. 15 empresas, 1.500 empleos pudieran venir ahí de manera directa. Saludamos esa diligencia de nuestras autoridades, ¿verdad que sí? Bien, pues vamos a pasar ahora a las noticias. Un joven del sector Villamajega fue asesinado en un confuso incidente violento que atribuyen a un haitiano. Es la noticia número 1 de la producción de Pravia Noticias en el día de ayer. Vamos a ver. Muerto en un hecho de sangre originado supuestamente en Boca Chica es el nombrado Steven Carmona, quien residía meses atrás en Villamajega. Era hijo del nombrado Johnny Ávalo, quien en la actualidad vive por el Play de Villamajega, en tanto que su familia materna es originaria del distrito municipal El Carretón, donde es velado su cadáver. Hasta el momento se desconocen las circunstancias que rodearon la muerte violenta con arma blanca del joven Steven Carmona. Lamentable estos hechos de violencia. Otro caso más de violencia que viene a sumarse. Recuerda que hay otro caso ahí de Santa Rosa, un joven que fue sentado en su motocicleta ahí, llegó otro en otra motocicleta y le hizo un disparo en la cara y falleció ese joven en el trayecto hacia el centro hospitalario. Lamentable, así es. Bueno, en otra información, la madre del joven asesinado en el año 2019, cuando se proponía cobrar la suma de 2.500 pesos, expresó inconformidad por la sentencia dada al matador de su vástago. Veamos. El asesino del joven Manuel Eduardo Lara es identificado como Raulín Melo Melo, alias Cararí, quien fue condenado por el hecho de sangre a 20 años de prisión. Al respecto, Santa Yudelquis, madre de Manuel Eduardo, mostró inconformidad por los años al que fue condenado, al considerar que mínimo el individuo Raulín Melo Melo debería guardar prisión durante 30 años. Yo no quedé conforme. Lo que tenían que echarle no se lo echaron y no quedé conforme. Esto aquí es un relajo. Si el tribunal no pone asunto a esto, todos los días van a matar a un chico en la calle. Ellos tienen que revisarse y hacer su trabajo mejor. Aunque aclara que independientemente de los años que el asesino de su hijo permanezca preso, no le devolverá a su vástago, entiende que estaría pagando de forma mínima el daño causado tanto al fallecido como a sus familiares. Entre dolor, narra la señora Santa Yudelquis que un año después de la muerte de su hijo, su esposo y padre del fallecido, murió en medio del sufrimiento causado por la pérdida. Se recuerda que el joven Manuel Eduardo Lara murió en fecha 12 de junio del 2019, asesinado mientras cobraba la suma de 2.500 pesos que había prestado. Él hubiera prestado 2.500 pesos a un hermano del matador. Cuando él le iba a cobrar, él no se lo pagaba, pero él también se lo debía a otra persona. Y su hermano, mi hijo acababa de llegar del trabajo, y su hermano como que no le gustó que mi hijo le cobrara a su hermano. Y le dijo, yo te pago, yo vengo ahorita a pagarte. A media hora de él venir de su trabajo, de hablar con él tuvo la oportunidad de pagarle a mi hijo, de hablar conmigo. Mucha oportunidad tuvo. Pero la que decidió fue buscar una pistola y matar a mi hijo. Amigos, el director ejecutivo de Proindustria, Ulises Rodríguez, visitó en la mañana de ayer a propósito del tema de la zona franca, ¿verdad? Que usted lo comentaba, la zona franca de Bani, donde manifestó que la recuperación del sector requiere de tiempo. Podemos escuchar esas declaraciones en la noticia número 3. Visita de Ulises Rodríguez, también estuvieron presentes algunas autoridades provinciales, entre ellas la gobernadora Ángela Yadira Báez, el diputado Julito Fulcar y el regidor del municipio de Matanzas, Jonathan Peguero, quienes fueron recibidos por la administradora de la zona franca, Milqueya Báez. El diputado Julito Fulcar manifestó que el objetivo de la reunión es ofrecer detalles sobre el relanzamiento de la zona franca. Mientras que Ulises Rodríguez, director de Proindustria, explicó que la situación que impedía la instalación de más empresas en la zona franca ya fue resuelta. Por lo tanto, no se podía instalar ninguna empresa por una situación que no viene al caso, pero que nosotros, la intervención nuestra en este caso fue para resolver ese tema. Y lo resolvimos, de modo que ya hoy ese fue el primer paso y el logro para
la provincia de Peravia, para Baní y para toda la gente de aquí, de Matanza también, sobre todo, que son los que impactan en principio directamente. Entonces, ¿a qué nos referimos? Un tema que había una situación legal que se resolvió y ya ahora las empresas pueden instalarse en el parque. Rodríguez agregó que desde que se hizo cargo de la situación de la zona franca localizada en el municipio Matanzas, se inició el remozamiento de limpieza y adecuación de las naves. Destacó que aunque es un parque industrial que maneja el gobierno, el Estado no instala las industrias y que el desplome de la zona franca ocurrido en la pasada gestión afectó mucho al sector, por lo que se necesitará tiempo para que se registre una recuperación. Hay que recordarle a ustedes que venimos de un desplome del sector de la zona franca, con incidencia de factores que se dieron externos, sí, pero con un factor externo muy claro, y lo quiero decir con responsabilidad, también desde el gobierno pasado, cuando se dijo de que la zona franca era un modelo agotado y que ya no tenía futuro, que se dedicaran a otra cosa, se le hizo un daño. Y recuerden que ahí fue que cerró esta zona franca, se fueron las textileras en muchas del país y se fueron de otros parques también, no solo de aquí, colapsó. Agregó que en Matanzas, en la actualidad, de 25 naves que posee el parque industrial, solo 5 están operando y que las 20 restantes están alquiladas, pero están en proceso de instalación. Lamentablemente no hay tiempo para más. Así es. Hemos llegado al final de su espacio Visión Matinal, como siempre agradecidos de su fiel sintonía e invitándoles para que mañana y también el viernes nuevamente se den cita con esta tribuna democrática. Stephanie Martínez de este lado. José Dicen de este lado, gracias por habernos acompañado. Hasta mañana por otra Visión Matinal en este canal 3 de Visión 3000 a las 7 de la mañana. Buenos días. Bendiciones.